Vamos a hablar del Dignity Act, este acto legislativo que posiblemente sea la opción para muchos inmigrantes indocumentados que puedan lograr su anhelada residencia permanente y ciudadanía aquí en los Estados Unidos. Es un proyecto de ley que en este momento está en el Congreso estudiándose y pues ha sido presentado por una republicana, María Elvira Salazar, de aquí precisamente de la ciudad de Miami. Es una representante del Partido Republicano que ha estructurado un excelente proyecto de ley con el propósito de legalizar quizás 11 millones de personas que pues estarían beneficiándose indocumentadas de este acto legislativo. Pues ya regresamos con este importante tema de contenido y completo análisis del Dignity Act. Como se encuentra, les habla Luis Victoria, su abogado de inmigración aquí desde la ciudad de Miami, Florida, en los Estados Unidos de América. Dale like a este video que es un material de contenido importantísimo para ti y para quien lo pueda necesitar. Hoy vamos a hablar del Dignity Act. Será un acto legislativo una vez pase todos los procesos del Congreso para hacer una legislación aquí dentro de los Estados Unidos. Pero este Dignity Act tiene algo diferente respecto a los otros proyectos de ley, tal como el anterior que no fue finalmente aprobado por el Congreso para reformar la inmigración aquí en los Estados Unidos. Es decir, esta reforma migratoria tenía una connotación distinta, proviene directamente de los republicanos y tiene diferentes aspectos que tienen, es decir, más atracción para los republicanos mismos. Es decir, que los anteriores tenían un enfoque, diría yo, más demócrata. En este caso va a ser más direccionado a llamar la atención hacia los republicanos para que finalmente pudiese existir una consolidación y un acuerdo entre los dos partidos y finalmente pudiese obtenerse la legislación que todos estamos esperando para que haya una reforma migratoria en los Estados Unidos. Sí, y se llama la reforma migratoria del Dignity Act, ese acto de la ley de la dignidad. Es decir, que inclusive el mismo nombre es diferente a todo lo que se venía tratando anteriormente. Así que este es un acto legislativo que surgió de una congresista, María Elvira Salazar, quien introdujo este proyecto de ley con el propósito de que pueda llegar a ser una ley ya positiva para que muchos se beneficien de este tipo de ley. Casi 11 millones se beneficiarían de este acto legislativo al ser aprobado por el Congreso. El 8 de febrero del 2022, esta congresista y un grupo de republicanos, ella es republicana como tal, llevó a cabo la radicación de este proyecto de ley, la Ley de la Dignidad, un proyecto que está básicamente estructurado en tres principios básicos. Primero que todo es detener la inmigración ilegal. Segundo, proporcionar una solución digna a los inmigrantes que viven en los Estados Unidos. Y tercero, un fortalecimiento de la fuerza laboral y la economía estadounidense. Por su parte, esta ley de la dignidad fue escrita en una consulta de líderes empresariales, es decir, diferente a los anteriores que era un poco más impuesto el proyecto de ley. En este caso fue un consenso entre industriales desde el punto de vista agrícola, en el ámbito también de la comunidad religiosa, grupos de la reforma migratoria y expertos en seguridad fronteriza, que es uno de los aspectos más importantes que tiene que ver con este proyecto legislativo. La republicana Salazar en marzo del 2021 también anunció su visión respecto de esa reforma migratoria a través de ese plan de la dignidad. Menos de un año después, Salazar ha cumplido con este proyecto de ley y ahora está en el Congreso para efectos de poder cambiar la historia moderna de la inmigración. ¿Cuáles son esas disposiciones claves entonces de este acto legislativo en caso tal de que ya sea una ley en el futuro aprobada por el Congreso?
Primero que todo, como les expresamos, seguridad y aplicación de la ley fronteriza, es decir, autorizaría fondos federales para asegurar completamente que la frontera de los Estados Unidos, sin costo alguno para los contribuyentes estadounidenses, estuviera protegida, es decir, asegurar completamente las fronteras. Segundo, implementar la mejor tecnología posible durante esta frontera y que pues estuviese incluido radares, cámaras infrarrojos, comunicaciones seguras y tecnología que básicamente sería de punta para protección de las fronteras. Tercero, reiniciaría los contratos de infraestructura fronteriza que actualmente están en pausa y contrataría más de 3,000 empleados para el Departamento de Seguridad Nacional, así como que crearía un grupo de trabajo para efectos de detectar y destruir túneles de contrabando, supremamente importante para detener el narcotráfico, y exigiría básicamente 100% verificación de todas estas personas que ingresan por la frontera. También de igual manera aumentaría las sanciones penales por los cruces fronterizos de manera ilegal, expandería la autoridad estadounidense para asegurar criminales transnacionales relacionados con las pandillas multinacionales, por ejemplo con la MS-3. Establecería 4 centros regionales de procesamiento para albergar a los solicitantes de asilos en las fronteras para poner fin a todo este enclaustramiento de estas personas en estos lugares y liberación mientras se determinan los casos. Promulgaría una política judicial de último en entrar, primero en salir, para reducir el atraso de varios años en tribunales de inmigración, lo que sabemos que hoy en día se demora muchísimo tiempo para poder llevar a cabo un asilo, bien sea afirmativo o defensivo, en las diferentes instancias de este tipo de proceso de asilo. Contratarían a 1,700 nuevos empleados para las cortes de inmigración y frenarían la inmigración irregular de Centroamérica, como se ha dicho, desde el Triángulo Honduras, Guatemala y Nicaragua. Entonces, estas causas profundas de estos 3 países respecto de la inmigración desenfrenada que vienen por la frontera de México. También, obviamente, dirigiéndose a los inmigrantes que viven en los Estados Unidos, ¿cuál sería la perspectiva? Crearía un estatus legal inmediato y un camino simplificado para los Dreamers, programa de dignidad de 10 años, básicamente se denominaría, a través del cual los inmigrantes indocumentados tendrían la oportunidad de trabajar, obtener un estatus legal, pagar restitución, ahora hablaríamos de eso, y cumplir con la ley siempre. Es decir, tiene que usted, si desea más adelante aplicar para esta ley, tiene que empezar desde ahora a estar muy bien respecto de la ley criminal, respecto de los taxes. Es recomendable siempre mantener esto. Deben cumplir entonces con todas las leyes federales y estatales, trabajar o servir como cuidador de familia y pagar impuestos, lo que siempre desea el gobierno, que usted esté muy bien en esa parte. Debe contribuir al American Worker Fund para comenzar el programa. El programa de Dignity proporcionaría autorización de trabajo y protección contra los procedimientos de deportación, es decir, la persona no sería deportada si se cumplen las condiciones que la ley va a determinar al respecto. Los participantes de este programa, de esta ley federal Dignity, pagarían $10,000 en restitución durante 10 años que estén incluidos en el programa y deberían registrarse con el DHS, Departamento de Seguridad Nacional, cada 2 años y deben permanecer en buena posición pública, es decir, que siempre estén bien respecto de sus récords policiales. Por ejemplo, dirigiéndose también a estas personas que están aquí en los Estados Unidos, estas personas en el programa de dignidad no tendrían acceso a beneficios o derechos federales comprobados para beneficiarse de ellos. Obviamente serán contribuyentes netos de los ingresos fiscales y de la economía de los estadounidenses, pero no tendrían ese beneficio. Y el programa de redención de los 5 años, ¿qué significa? Más de 5 años. El programa de redención es opcional en este acto legislativo y las personas deben completar el programa de dignidad de 10 años para comenzar el programa de redención. Ofrecerían la oportunidad de redención y obtener un estatus legal más permanente. El programa entonces de redención requeriría que los participantes aprendan inglés, escuchen muy bien, yo de ustedes empezaría a aprender inglés desde ahora mismo. Educación cívica de los Estados Unidos brindaría la oportunidad para que aquellos que buscan un estatus legal permanente contribuyeran a la sociedad de la comunidad local y a través de su trabajo voluntario local. Ustedes pueden anotarse como voluntarios, eso es muy importante. Por ejemplo, yo también lo hago. Trabajo voluntario es muy bien visto aquí en Estados Unidos.
servicios comunitarios, aumentos en las contribuciones del American Worker Fund. También abre la elegibilidad para caminos existentes hacia la ciudadanía. Escúchenlo bien, pero no sería un camino especial. Las personas que se presenten la solicitud irían al final de la línea. Y la aplicación a través del sistema obligatorio de verificación electrónica en un funcionamiento y la certificación de una frontera totalmente seguro, completamente direccionada para el programa de redención. Respecto de la fuerza laboral y economía estadounidenses, ¿qué pasa allí? Crea un fondo de trabajadores estadounidenses para todo el país utilizando pagos de restitución de los programas Dignity y Redemption, sin costo para los contribuyentes. Esto proporcionaría subvenciones a los ciudadanos estadounidenses para iniciativas de educación a la fuerza laboral, programas de aprendizaje y educación profesional técnica para brindar oportunidades a los estadounidenses de ingresar a nuevas carreras. Por cada $10,000 pagados por un inmigrante en el programa de Dignity, esto podría volver a capacitar al menos 2 trabajadores estadounidenses. Implementaría la solución basada en el mercado para nuestra escasez de mano de obra mediante la expansión y modernización del programa H-2A de las visas de agricultura, Agricultural Guest Worker, para responder adecuadamente a las necesidades de la fuerza laboral. Respecto de esta fuerza laboral, también actualizaría la definición anticuada de agricultura para reflejar las prácticas agrícolas modernas, estableciendo una política que funcione para todos los agricultores, productores y ganaderos estadounidenses, así como también proporcionaría estabilidad salarial para los agricultores, que son un gran elemento para la economía de los Estados Unidos, y garantizaría la cadena de suministro de productos agrícolas resistente y confiable. Combatiría la inflación de los precios de los alimentos para que las familias puedan seguir teniendo acceso a comestibles asequibles y una gran variedad de productos que se originan en las granjas estadounidenses. E incluiría finalmente la ley de la excepción de trabajadores que regresan de la H-2B, como son estos empleados temporales no agrícolas, para garantizar que esas empresas que dependen de este tipo de empleados de seasonal jobs o trabajos temporales, estacionales, pudiesen satisfacer las necesidades laborales de estas empresas y contribuirían a la recuperación económica de nuestra nación, es decir, de Estados Unidos, después de la pandemia. Es decir, este es un resumen excelente de del proyecto que está en este momento en curso en el Congreso de los Estados Unidos, que se denomina el Dignity Act. Va a ser una gran oportunidad para casi 11 millones de personas indocumentadas en los Estados Unidos. Esto significa que muchísimas personas pudiesen obtener su legalización en los Estados Unidos. Recomendaciones: que usted esté pagando sus taxes, que usted aprenda inglés, que usted esté muy bien en sus récords policiales, que pues no haya cometido crímenes, o si ha cometido crímenes, asesórese de su abogado, y si también tiene inconvenientes desde el punto de vista de su ilegalidad, debería irse también asesorando de su abogado para que la persona esté bien, educada respecto de toda su posición y sus características como inmigrante en este instante. Así que esté bien preparado, porque esto puede ser una ley de un momento a otro, y esta es la verdadera reforma migratoria. Es decir, si este Dignity Act resulta ser una ley ya de los Estados Unidos, pues veríamos uno de los cambios más significativos de toda la historia en los Estados Unidos. Gracias una vez más, nos vemos en una próxima oportunidad. Comparte este video. Les habló su abogado de inmigración, Luis Victoria, aquí desde la ciudad de Miami, en la Florida. Gracias.